Hoy vamos a estar con el doctor Ariel Michelini, que nos va a dar un workshop de IA. Va a ser interesante y bueno, un poco disruptivo por ahí para muchos de nosotros que no sé cuántos han formado parte de este tipo de experiencia, ¿no? Porque básicamente el doctor, que es médico especialista en diagnóstico por imágenes, y aprovecho para felicitar a todos los que comparten la especialidad, que hoy es el día de la radiología, tengo entendido. Así que bueno, felicitaciones a todos los que eligieron esta especialidad. El doctor Michelini se formó acá en La Plata como médico y después emigró de alguna manera a Capital Federal, donde desarrolló su carrera como neuro. O sea, él se dedica a hacer diagnóstico por imágenes, oncoimágenes puntualmente, de cabeza y cuello. Pero últimamente, no tan últimamente, desde que se disparó todo esto con el tema de la inteligencia artificial, él ha optado por dedicarse a lo que es la inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes. Así que hoy vamos a hablar, como dice la charla, una pequeña intro teórica y un hands-on. Así que, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por haberte sumado a este primer congreso y bueno, y reencontrarnos. Hacía muchísimos años que no lo veía a Ariel y me puso muy contento. Seguramente ustedes también se van a ir con mucha información y con muchas preguntas y bueno, el objeto de él seguramente es desafiar con inteligencia artificial el futuro, ¿no? Yo creo que es el futuro. Después tengo algunas preguntas que van a abrir, estimo, el debate. Así que bueno, no me extiendo más y les agradezco a todos por haberse sumado y acercado a este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día, bienvenidos a todos. Para mí es un placer realmente venir aquí, reencontrarme con muchos de ustedes, queridos colegas, profesores de la facultad. Y los felicito por la organización. Este encuentro, sé lo que cuesta organizar un evento de esta magnitud. Los felicito realmente, les agradezco a Santiago, Flavio, que han estado muy cerca en la preparación conmigo. Han sido muy amables, y Guillermo también por la presentación. Vamos a hacer una primera parte teórica, sin intenciones de aburrir, para facilitar lo que sigue, que ojalá se enganchen, cada uno con su compu, sobre esto que es la IA. Así que vamos a alargar. Y les diría que si hay algo muy crítico y quieren frenarme, me frenan. No hay ningún problema de mi parte. Si no, vamos dejando para el final las preguntas y nos vamos a ir adaptando. Vamos a compartir. ¿Qué rol tiene el radiólogo dentro del equipo de inteligencia artificial? Ya se está formando un rol. Por ejemplo, la Sociedad de Radiología, hace 3 años se formó un capítulo, lo formamos, yo fui coordinador, ahora quedé de consultor de ese capítulo. Es decir, hay un espacio nuevo, hay una subespecialidad, se podría decir, que es la inteligencia artificial. Vamos a ver qué intervenciones podemos hacer en el aprendizaje de máquina. Cualquiera de estas palabras en breve se van a ir explicando, ¿sí? ¿Qué es aprendizaje de máquina? ¿De qué se trata esto? Experiencias propias, sin ánimo, digamos, de mostrar por orgullo lo que estamos haciendo, sino bien, con buena intención, quisiera compartir realmente con ustedes para estimularlos y animarlos a que lo hagan en sus equipos de trabajo. Podemos hacer los radiólogos inteligencia artificial, no solo usar, sino hacer, ¿sí? Y al final, que no va a ser al final, sino en medio de este camino, vamos a meter mano en algo de códigos, ¿sí? Para ir aprendiendo esa temática. Todo con una perspectiva de investigación y desarrollo. Este va a ser el enfoque. Este no es un enfoque comercial, no es un enfoque de vender un producto, no es un enfoque de usar un producto ya armado, sino ir por lo académico, como es este encuentro, un encuentro científico y académico, y es en lo que trabajamos nosotros. Definiciones básicas. ¿Cómo definir inteligencia artificial? Hay un montón de definiciones, ustedes saben. Esta es una sintética, siempre me gusta compartirla. Es mejorable, por supuesto, hay que ampliarla, pero es básica y es aceptada. Si se automatiza algo que hacemos nosotros intelectualmente, se puede decir que es inteligencia artificial. Que seguro es artificial, pero no es tan inteligente, créanme. No se preocupen, que tenemos mucho para dar todavía los humanos y ojalá que así sea, y en nuestra profesión siempre tendremos nuestro espacio, en mi opinión. Hay 2 grandes dominios: visión computacional, que es lo que vamos a ver hoy, y procesamiento del lenguaje natural, que ustedes seguramente, no sé si se activa, yo para moverme un poco, si no, ¿sí? Ahí va. Visión computacional
lo de hoy, y procesamiento del lenguaje natural es lo que seguramente hoy escuchan ustedes. Piensan en IA y piensan en un modelo de lenguaje. Creo que es así. Yo también. Yo los uso, ChatGPT, DeepSeek, la versión que ustedes quieran, Claude. Pero bueno, IA no es solo procesamiento del lenguaje natural. Hace unos años pensábamos en IA en radiología de este lado. Hoy, mucho de aquel lado o combinado. Vamos a ver, como les contaba, visión computacional. Y el que esté interesado en procesamiento del lenguaje natural, seguramente es para otra charla. Estamos trabajando en eso. Si quieren, después charlamos para asistencia en el reporte y demás. Todo, entonces, está afectado en diagnóstico primario, los dos dominios. Inteligencia artificial es una gran disciplina, una gran bolsa, permítanme ese término, que incluye aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. Y se suma la radiómica. Estamos trabajando con radiómica también. Sacar información cuantitativa que el ojo humano no logra, ni el cerebro, discernir, para tratar de hacer diagnósticos y pronósticos inclusive con esta tecnología. De radiómica les voy a mencionar algo que estamos trabajando, pero también todos son grandes campos para... No hay tiempo para ver todos, ¿no? Hoy. Ojalá que en otros encuentros sí. ¿Cómo involucrarse activamente? Ustedes piensan, bueno, ¿cómo hago? Porque si estoy interesado, estoy en un grupo de trabajo, en una institución, en un hospital, en un sanatorio, ¿cómo hago para involucrarme? Bueno, desde ya, integrando equipos multidisciplinarios de IA, distintas profesiones. Pero eso no implica solamente hacer nuestra parte médica, sino que tenemos que incorporar conocimientos específicos de IA. Esto parece una obviedad, pero a veces nos convocan solo para ver, ¿eso es una lesión? Sí, gracias, y volvés la próxima. No es la manera en que por lo menos nuestros grupos de trabajo entiende el involucramiento activo con conocimiento bien específico. Estoy mostrando este tipo de gráficos en las charlas porque siempre pasa lo mismo. Aquí en PubMed una búsqueda bien, digamos, estricta, términos MESH principales, diagnóstico por imagen, inteligencia artificial. Fíjense cómo en 2024 hubo este gran pico, ¿sí? Y ya estamos superándolo sin terminar 2025. Con estos términos, 4.700 publicaciones, es un montón. Y explotó, fíjense, en 2023 estaba muy bajo, en 2024 se supone, es una observación que no sé si estará confirmada todavía, es por el uso de modelos de lenguaje para producir literatura, ¿no? Cómo nos acelera. Pero eso, hay un problema, que hay mucho escrito, ¿sí? Pero poco hecho, poco uso en la práctica. Así cada vez se escribe más y estamos hablando de teoría, pero estamos haciendo poco. Es decir, estamos entrenando y validando mucho en el laboratorio y estamos desplegando e implementando poco. Y ese fue uno de los, por ejemplo, charlas centrales que tuvimos en el CADI último, cómo implementar. Porque realmente estamos, después quisiera escuchar sus experiencias, estamos usando menos de lo que deberíamos inteligencia artificial, o usándolo bien en menor medida de lo que uno cree. Bueno, me gusta compartir esta también, un poco de historia. Ya vamos a ir no se preocupen, vamos a ir a la acción. Pero fíjense que en 1896 Morton y Hammer publican este libro, y en 1896, estuvo unos meses antes, Morton no es el del neuroma, este es otro Morton, que se dedicaba a neurociencia, si mal no recuerdo, no es el mismo cirujano. Estuvo con Röntgen en Würzburg y llevó la tecnología a Estados Unidos. Él la llevó, la tecnología. Pero fíjense que estaba involucrado, él es el que está haciendo la imagen del ingeniero. ¿Sí? Una actividad bien de involucrarse el radiólogo con las tecnologías desde el principio, y por eso muchos seguro nos metimos en esta querida disciplina y especialidad. ¿Cuál es nuestro rol? Hay distintas etapas. Nosotros las vamos recorriendo todas estas en general en nuestros trabajos. Vamos a definir el caso de uso, el problema que queremos resolver. Vamos a determinar de dónde salen esas imágenes, cuáles son los métodos de interés para el problema. Vamos a marcar cuál es el problema. Ahora lo voy a desarrollar esto. Vamos a entrenar el modelo, lo vamos a entrenar nosotros, y vamos a hacer una validación, si funciona o no, en una simulación de práctica clínica. Esas son las etapas. ¿Dónde está el radiólogo en todo esto? En todas tienen que estar. Esta siempre la dejo un poquito más
flaca a esa flecha, porque seguramente requiere más expertise, seguramente requiere de gente más interesada en lo más duro del tema, pero la hay. Hay gente que está trabajando aún seriamente en el entrenamiento de modelos. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo hago? ¿Qué conocimientos tengo que incorporar? Bueno, vamos a definir el problema. Para esto nosotros es muchas veces para lo que nos invitan a estos grupos. ¿Qué problema querés resolver? Y eso está bueno realmente, porque a veces ni siquiera nos invitan y nos dicen cuál es el problema que tenés que resolver, y eso no puede pasar. Nosotros sabemos qué necesidades hay en nuestro lugar específico de trabajo, por eso yo insisto que sea in situ, en los lugares de ustedes, que se animen a encontrar problemas y a buscar una solución. ¿Qué lesiones identificar? Bueno, lo del radiólogo, no les voy a comentar esto, no perdamos tiempo, aún gestión del workflow. Cementar órganos tampoco es muy fácil, no se crean, la anatomía es difícil. Siempre fue, para el humano y para la máquina también. Determinar las fuentes de datos y el curado también es parte de nuestra actividad. ¿Cuál método para qué problema? ¿Qué secuencia? Si es de rezo, qué adquisiciones en tomo. Anonimizar estudios, bueno, es algo que hemos hecho para otros trabajos de investigación y acá es muy crítico. Ahí tenemos que saber cómo hacerlo bien. Y preprocesar imágenes, ahí ya es un tema, sí que no es el habitual nuestro, capaz como radiólogos. ¿Cómo preparar una imagen para que un modelo lo metabolice bien? Un humano puede ver una imagen de un equipo, pasa a otro equipo, de otra institución, se adapta enseguida. Un modelo no. Un modelo necesita una preparación de esa imagen y ya veremos cómo. Y acá me permito hacer un paréntesis de el bucle de entrenamiento. ¿Cómo aprende una máquina? Esto se repite en cualquier sistema de desarrollo. Esta es una estructura básica que si la incorporan van a ver que es el paso a paso la receta de cómo entrenar un modelo. ¿Cómo aprenden las máquinas? Hay un bucle. La entrada es la imagen para nosotros, los parámetros, por ahí los han escuchado. Estos modelos de lenguaje vieron grandes, tantos billones de parámetros. El parámetro al final es un número, los parámetros son muchos números, es lo que sabe el modelo. Y lo que sabe al principio es nada, entonces empieza sin saber, o empieza sabiendo con otra tarea. Por ejemplo, fue entrenado para reconocer un árbol, un perro, un gato, un micro, lo que sea, un auto, es decir, cosas naturales o de la vida diaria. Ya aprendió eso y lo usamos a ese modelo para que reconozca algo en radiología. Eso se llama transferencia del aprendizaje, transfer learning. O sea que puede que no arranque de cero los parámetros, pero a los hechos prácticos arranca sin saber imágenes radiológicas. Entonces ustedes me dicen, ¿cómo arrancamos sin saber? Bueno, se lo da una arquitectura, le damos la imagen, le damos lo que no sabe, que es aleatorio, vamos a decir al principio. En general usamos redes neuronales, después vamos a explicar un poquito. Y esperamos que esa arquitectura dé una predicción, que encuentre un nódulo en el pulmón en una tomografía de tórax, por ejemplo. Por supuesto, esto lo enfrentamos a una etiqueta. Vieron que decíamos en ese arco, etiquetar, ground truth, verdad fundamental, ¿qué es lo que tiene que saber? Digamos, la respuesta correcta. Vemos que responde el modelo, vemos cuál es la respuesta correcta, como si fuera un examen, y vemos cuál es su desempeño, qué performance tiene. ¿Cómo va a ser la primera vez? O muchas, decenas o cientos de veces, va a ser mala porque arrancamos sin saber. Pero esto les diría, si me permiten, es fuerza bruta. Va ciclando varias veces y esos parámetros se van ajustando de alguna manera para que en un momento sean buenos, tenga conocimiento, vamos a decir, y la etiqueta sea prácticamente similar, o la predicción, mejor dicho, a la etiqueta. Y ahí se cierra y se frena. En algún momento el desarrollador dice, hasta acá se llega con el entrenamiento, pasaron tantas épocas, ahora vamos a hablar de las épocas, y ya no mejora. Entonces, este es el más importante, el ajuste de parámetros. Y este es el ciclo básico. Así entrenamos, así aprenden las máquinas. A modo de ejemplo, la entrada es una imagen de resonancia de próstata ante 2 axial de alta resolución. En violeta van a ver ustedes qué es lo que tendríamos que ir aprendiendo. Mucho de esto ya lo sabemos, cómo está compuesta una imagen, es una matriz de números. Los formatos de imágenes que hay, la nuestra clásica, el DICOM, también usamos NIFTY, por ahí lo han escuchado para tareas de investigación, que pone todo en un solo bloque, el NIFTY, para el que no lo conoce. En vez de un volumen, distintos cortes, una imagen es un DICOM, acá un estudio es un
archivo Nifty. Técnicas de anonimización. Por supuesto usamos otros formatos, perdón. También usamos JPG, PNG y otros de imagen. Sacamos el pixel array del DICOM y lo transformamos en una imagen convencional. Y funciona para entrenar, y funciona para hacer inferencia. ¿Sí? Así que estamos buscando caminos también de facilitación para resolverlo. Si resuelve bien, estamos en lo correcto con otros formatos. Técnicas de preprocesamiento, cómo preparamos la imagen como les contaba antes. Para definir el ground truth voy a acelerar un poquito. ¿Qué es eso? En este caso marcamos la próstata. Nuestra tarea era segmentar la próstata, como hacen software comerciales que ustedes por ahí ya conocen. Esto nosotros lo utilizamos en nuestros equipos de trabajo para enseñarle a residentes, fellows y hacer, digamos, un área de IA, como les voy a contar un poco más adelante. Y la máscara que se genera, esto es una máscara, ¿ven? Píxeles o voxeles de no interés, ceros. 1, los píxeles de interés. Entonces tenemos que aprender qué es una etiqueta, cómo se marca bien. Un poco charlábamos antes en la previa con el doctor Mon y Chiro sobre la importancia de curar bien un dataset, ¿no? Cómo marcar bien, cómo hacer bien esa tarea. Hay datasets públicos, muy bueno que haya mucha cantidad de información disponible, pero a veces hay que revisar que estén bien curados, ¿sí? Bien marcados. Para eso tenemos que conocer esto. Y algunas estructuras de datos, ya se pone un poco más técnico, pero bueno, el que está en esto tiene que entender cómo se forma esa etiqueta. ¿Saben por qué? Porque es importante para nosotros poder explicar el proceso y que esto deje de ser una caja negra. Porque cuando pasa algo, no podemos decir ni idea cómo se llegó hasta acá. Nunca sucede eso en medicina, no debería. Y está en la bioética la explicabilidad, la bioética de IA en imágenes inclusive, ya hay escritos sobre eso. Explicabilidad, transparencia, ¿no es cierto? Que uno pueda entender lo que está pasando. Bueno, sigamos. Utilizamos esto lo estamos haciendo en el Instituto Alexander Fleming, este trabajo. Ya lo armamos, al modelo anda bien. ¿Cómo etiquetamos? Usamos VIA se llama, se los dejo, es gratuito. Ahí marcamos nosotros. Funciona en el navegador. Ustedes dicen, qué peligro, porque subo imágenes a un navegador. Funciona offline, o sea que ustedes desconectan internet y es un HTML, es una página que funciona offline. Sirve para etiquetar cualquier cosa y nosotros lo hemos usado para etiquetar imágenes. Hay que subirlo en formato JPG, o sea que hay que procesarlo antes, curar ese dataset. Y nosotros hemos marcado con esta herramienta de polígono la próstata en distintos cortes y de ahí salió a entrenar, ¿sí? Por supuesto, en el medio tuvimos que saber qué es lo que sale. Sale este archivo, por ejemplo, que con detalle, fíjense que es el JPG, e información de los puntos de ese polígono. Insisto, ustedes me dicen, ¿para qué quiero saber esto? Es la transparencia de todo el proceso, ¿sí? Porque hay errores, hay desvíos en algún momento y uno tiene que entender dónde estamos. Y esto lo transformamos nosotros con un pequeño bloque de código en ceros y unos, ¿sí? Que es lo que al final estos modelos consumen. La imagen original y la respuesta correcta para estas tareas de encontrar píxeles, todos los de la próstata en este caso, consumen ceros y unos, máscaras se llaman. Este es otro trabajo, uno de los primeros que hemos hecho ya hace un par de años en el Británico, sobre infarto cerebral. Marcamos con una pequeña herramienta, en ese momento no usamos el VIA, usamos una que armé yo para marcar los DICOM directamente, ya no JPG, y generar esta máscara. Esta era la estructura de datos. Fíjense estas tuplas, XY, es un poco distinto del previo. Y allí fuimos marcando. Así que hasta acá es qué problema, curamos la fuente de datos, la marcamos, cómo marcar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a esta etapa, entrenamiento. ¿A qué nos referimos? Tenemos que seleccionar una arquitectura. Decimos IA y pensamos en redes neuronales de inmediato. Les diría que estaría bien para la mayoría de las tareas de imágenes médicas, porque como tecnología es la más potente y la adecuada. Pero hay otras de Machine Learning, desde la regresión lineal, pasando en el medio por otras tecnologías que no vamos a detener. Vamos a crear el dataset que ya estaba creado, pero lo vamos a partir, fíjense, en entrenamiento, validación, testeo. Vamos a evaluar métricas, cómo se desempeña. ¿Qué métricas? Muchas las que ya conocemos en investigación nosotros, exactitud, precisión, F1, etc. Área bajo la curva, ROC.
y métricas específicas, que esas las vamos a incorporar como nuevas los radiólogos. Cuando leemos papers, ustedes saben que Radiology tiene la división AI, y hoy uno lee un paper, cómo performa uno de esos modelos, y hay métricas nuevas, como la métrica DICE o DICE, que ya veremos un poquito más adelante. Y haremos una pequeña prueba de concepto, ¿no? Lo ponemos a prueba simulando una actividad en el día a día. Selección de la arquitectura, muchas de las que usamos para segmentar imágenes vienen de 2015, de un grupo de Alemania, Ronenberg y colaboradores. Tiene forma de U. En la primera parte, en la bajada, se descompone la imagen y se adquiere información semántica. ¿Cómo está compuesta esa imagen? Y hacia arriba se recupera la información espacial. Es un tipo de CNN, van a escuchar red convolucional. Lo que se hace entonces en la primera parte es simplificar la imagen buscando patrones, si me permiten decirlo de esa manera sintética. Fíjense que pasamos de todas estas capas de información a un píxel o voxel, vamos a decir, transformándolo en el lenguaje que nosotros manejamos habitualmente. Es decir, la matriz se simplificó. Utilizamos estas que son funciones de activación, que en breve veremos inclusive en el hands-on, por dónde anda esa función de activación. Vamos a ir de a poco. Fíjense este trabajo del Hospital Italiano. Este trabajo es nuevo, lo presentamos en el CADI, lo armamos íntegramente nosotros. Encuentra el foramen en la resonancia magnética en sagital. Lo encuentra en el T1, así fue desarrollado. Lo encuentra bien en el T2 también, porque es similar ahí el patrón de la imagen. En el STIR falla un poco más. Pero estaba preparado para el T1, para que encuentre el foramen y lo clasifique en normal, leve la estenosis, moderada, severa, y lo hace muy bien. Que esté interesado se lo puedo mostrar después cómo funciona. A lo que iba es, ¿qué utilizamos en este trabajo? ¿Sí? Utilizamos otra arquitectura que se llama YOLO. No es la idea hacer el detalle. Fíjense que allá al final te da clasificación, en este caso normal, leve, moderado, severo, y la cajita, ¿vieron? Esa cajita, el bounding box, te marca dónde está, o sea, reconoce automáticamente, no es que yo puse la caja, pone la caja donde está el foramen y te dice la clasificación de la estenosis. Entonces, otra arquitectura usamos acá. No usamos la UNIT, usamos esta. Eso les quería transmitir. Tenemos que elegir qué arquitectura. Y eso también lo decidimos nosotros, ¿sí? Entonces, es posible que lo hagamos y funcione. Eso les quiero transmitir. En entrenamiento, evaluación de métricas, utilizamos, por ejemplo, van a escuchar ustedes la función de pérdida. Van a leer un paper de Radiology AI o de otro lado, un prospecto de un algoritmo que les quieran vender, y yo diría que tendríamos, como nos han enseñado en la facultad, a evaluar un fármaco que nos viene a vender un visitador médico. Nosotros no lo hacemos como radiólogos a eso, pero creo que nos van a empezar a visitar con algoritmos, ¿sí? Con una bolsita no de medicamentos, sino de algoritmos. Y nosotros vamos a tener que conocer qué está bien y qué está mal, vamos a decirlo simple, ¿no? Cómo funciona, cómo fue entrenado. Y la función de pérdida es cuánto le erra el modelo. Es una métrica muy importante. Uno lo tiene que ver al entrenamiento y sucede esto. Este es del trabajo de infarto cerebral en secuencia de difusión. Y fíjense que allí debajo, en abscisas, están las épocas. Vieron que se lo mencioné así rápido. ¿Qué es una época? El modelo vio todo el dataset completo una vez. Y el dataset completo puede tener miles de imágenes. Entonces lo vio una vez, mucho costo computacional. Y fíjense que lo puede llegar a ver 60, 80, 100 veces. Ven que es bastante brutal, mecánico. No es tan inteligente. Ninguno de nosotros necesitó ver 10.000 imágenes 100 veces para aprender algo simple. Para aprender algo complejo capaz que sí, pero para aprender algo simple no. ¿Me explico? Así que funcionamos muy distinto. Y la idea es que vaya cayendo, ¿sí? Ahí fíjense que dice en Y la loss, la función de pérdida, la idea es que vaya siendo cada vez menor el error. Y allí utilizamos en este caso una función de pérdida llamada entropía cruzada binaria. En el ejercicio que vamos a hacer de hands-on nosotros usamos otra función de pérdida. Aquí está la métrica DICE, que les contaba hace un rato. La idea es que cuando pasan las épocas se acerque a 1. 1 es macheo perfecto. ¿Qué quiere decir? Lo que marcó el humano machea perfecto con lo que el modelo predice. Imagínense la próstata. Todos los píxeles que marcó el modelo son todos los que había marcado el humano como correspondientes a la próstata.
0 le erró a todo. Ustedes sabrán, idealmente 0,8 en los ensayos clínicos y trabajos de investigación de inteligencia artificial es muy buena performance, 0,9 es muy buena. Y ahí está la evolución de acuerdo a las épocas. Utilizamos otras métricas, por ejemplo, para el caso del trabajo de columna lumbar. Fíjense las clásicas, precisión, recall, la exhaustividad, F1 score y algunas promedios de precisión para no solo visualmente los radiólogos ver cómo está funcionando, sino tener la métrica que se calcula afortunadamente de manera automática poniendo los códigos donde tienen que estar, ¿no? Así que, ¿qué aprendemos? Tipos de arquitecturas en esta etapa, qué métricas hay específicas más allá de las métricas tradicionales y la evaluación visual, como les decía recién, por ejemplo, ver en la imagen original lo que etiquetó el humano y qué predice el modelo, en el modelo de infarto, ver a ojo qué está pasando. Cuando la métrica DICE es buena, seguramente la imagen va a coincidir. Cuando es mala, ver qué está pasando, por ahí nos da información y ahí tiene que estar el radiólogo involucrado, ¿sí? El ingeniero puede ser excelente y puede haber aprendido justo este problema, pero hay cuestiones que son de nuestro métier bien especiales. Así que la evaluación visual, acá les puse 3 ejemplos de los mejores, por supuesto, de cómo performa el modelo. Hay otras imágenes bien desviadas, pero en este caso son imágenes muy, muy específicas. Y recordar que al final este modelo, por ejemplo, lo que hace es encontrar simplemente qué píxeles, voxeles, son los del infarto en la secuencia de difusión. Sabiendo cuántos son, nosotros lo único que tenemos que saber es la medida del voxel, que eso se lo damos como información extra. En este caso tiene 4 de espesor, 1.8 por 1.8, x, y, z. Sabiendo cuánto es el volumen de un voxel, multiplicamos por la cantidad que encuentre y tenemos el volumen del infarto. Al final este trabajo era para encontrar el volumen del infarto. Usted me dice, ¿para qué el volumen del infarto? Para los más jóvenes, digo, seguro los más grandes ya lo saben. Los colegas muchas veces nos preguntan, cuando estamos ante un stroke, nosotros tenemos protocolos de stroke en las instituciones, ¿cuál es el volumen del infarto? No siempre lo preguntan, pero en ocasiones sí, cuando está pasado el tiempo y estamos más allá de las 4 horas y media, decidir entre trombolisis y trombectomía mecánica. Una de las cosas que nos preguntan es el volumen, o lo hacemos a mano o lo hace un modelo, ¿sí? El tema es, si hay un experto, lo va a hacer mejor que el modelo. Pero ustedes saben que a veces 3 de la mañana cuando sucede esto, no está el experto, está el que está en formación y tiene también una ayuda entonces en este caso. Y tenemos la segunda versión, no quiero detenerlo en esto, me da pie para comentarles algo, que performa mejor. Y esta segunda versión está hecha en el área de IA del británico. Entonces me dicen, ¿cómo hay un área? Sí, hay un área y hay un fellowship. Hace un año tenemos un fellowship de inteligencia artificial. Es decir, un médico especialista que en vez de subespecializarse en neuroradiología o en las clásicas, abdomen, tórax, músculo, las que a ustedes se les ocurra, está haciendo, en este caso es una doctora, 2 años de inteligencia artificial en imágenes. Así que sí, hay un área y los animo a que busquen esa posibilidad de formarse si tienen el interés en el tema. Y fíjense que funciona muy bien, ¿no? Simplemente es ilustrativo. En esta área también estamos trabajando en otro trabajo, este es el de radiómica que les decía que les iba a contar. La idea es predecir el grado tumoral en el cáncer oral. El cáncer oral tiene mal pronóstico, tiene mucha morbilidad, hay interés en el tema, hay publicaciones de PET y predicción mediante radiómica del grado, y nosotros lo que queremos hacer, estamos trabajándolo con tomografía computada con contraste. ¿Sí? Intentar saber el grado tumoral. Ustedes me dicen, ¿para qué? Si lo vas a biopsiar. Bueno, ustedes saben que depende de dónde se biopsie, ¿no? Siempre. Y a veces no se puede biopsiar por X motivo, y tal vez sea una guía para mostrar el teórico mayor grado tumoral como si fuera una espectroscopía cerebral, marcar dónde debería ser idealmente la biopsia. Así que en eso estamos, usando radiómica. Las características radiómicas son características muchas visuales para nosotros interpretables, pero otras que tienen que ver con la campana de Gauss y el histograma. Nadie puede decir a ojo la media de una lesión, pienso, yo no por lo menos, o el skewness, etcétera, curtosis, o la textura. Ya charlaremos en otro momento eso. No los quiero demorar con esas cuestiones. Y finalmente, validar la aplicación es lo que hacemos el día a día. No necesariamente tiene que ser un experto en IA el que haga esta parte, pero entender cómo hacer un feedback correcto.
¿sí? No trabajar con enlatados cerrados y que no pueda haber un feedback sobre lo que está funcionando, ¿sí? Y allí en evaluación visual, uno de los trabajos en los que estamos en el Hospital Italiano es sobre hemorragia intracraniana y tomografía computada. Y yo particularmente trabajo sobre mapas de activación de clase, que básicamente son estos mapas que también parece un mapa de calor, que nos dice dónde el modelo decide si ese corte tiene hemorragia o no. Ahí decidió bien, aparentemente, justo donde el humano diría que hay hemorragia, pero a veces nos sorprende. Y ustedes me dirán, ¿para qué un mapa de activación de clase? ¿Para qué quiero controlar dónde el modelo pone mayor el ojo, si me permiten, así entre comillas, para decidir si hay sangre o no? Por esto que les contaba antes, la interpretabilidad. ¿Por qué el modelo decide una cosa u otra? Nosotros tenemos que saber decir, porque cuando anda todo bien, genial. Cuando falla, hay que ver por qué falló. Y saber que el modelo está entendiendo, y nosotros estamos entendiendo cómo toma la decisión, es muy importante. Y esto nos da información muy valiosa. No es un invento nuestro, desde ya en 2024, fíjense en radiología. Y hay experimentos con radiografías de tórax, les cuento rápido, por ahí les resulta interesante. Placas de tórax arriba, un modelo dice si hay atelectasia, si hay cardiomegalia, si hay consolidación y si hay derrame pleural. Y ahí dice la probabilidad, el modelo, de que haya cardiomegalia, de que haya consolidación, etc. Y fíjense dónde mira el modelo, ¿no? Permítanme usar esa humanización, dónde mira. El modelo no mira, el modelo decide con números. No es nada inteligente, ya les expliqué. Pero bueno, ¿dónde pone las tintas para decir que hay cardiomegalia? Fíjense, uno miraría el mediastino, bueno, el modelo mira el costado. Y acierta de todas maneras. Acá yo siempre doy el ejemplo del avión y el ala del ave. El avión no aletea como un ave, sin embargo vuela, ¿no? Son propiedades distintas. Se consigue lo mismo o algo similar. Y esto puede ser que estemos en esa situación, no es lo mismo. Pero fíjense qué interesante que el modelo, acá las dos, ustedes si ven la imagen me dicen es la misma, la de arriba y la de abajo, ¿no? Sin embargo, le han metido ruido a estos investigadores a la línea de abajo, parece igual al ojo humano, pero tiene ruido adentro, algunos píxeles con algunas alteraciones. Y fíjense cómo performa el modelo, fíjense cómo cambia, baja 50, 40, aquel mejoró. Llamativamente, cuando le metieron ruido a la imagen, tuvo más confianza, ¿no? Pero lo interesante es que el modelo siguió mirando en el mismo lugar. Es información sobre esto de cómo toman decisiones los modelos. Para salir de la caja negra, porque se habla mucho, no es una caja negra, no sabemos qué pasa. Estamos intentando sí saber qué pasa. Nosotros en medicina no podemos no saber qué pasa. Toma de decisión, explicabilidad, lo que les contaba, nos da confianza. A ver cómo decide. Ok, yo ya sé que decide por eso, entonces ya sé por qué se desvía, ¿me explico? ¿Por qué no le puedo confiar mucho? Porque está decidiendo por este motivo, no por el motivo humano. Sabemos qué componentes son relevantes para la predicción, qué desvíos puede haber, todo esto lo evaluamos con mapas de activación de clase. Les quiero transmitir esto, por ahí algunos ya lo conocía, ténganlo en cuenta, fíjense cuando vean papers sobre son muy superiores. No tienen comparación. Bueno, tienen esta estructura, ¿no es cierto?, con nodos, conexiones, una capa de entrada, capas ocultas, cuanto más profundas, más capas, más profundo. Ese es el deep learning, ¿no? Más capas en el medio, más profundo. Y la salida, que es, bueno, las clases que uno quiera definir, si sí o no para un píxel, como veíamos antes, píxel sí o no de infarto, sí o no de próstata, es binario eso. Y qué interesante las conexiones, porque ¿saben qué son las conexiones? Son los parámetros. Esos parámetros, ¿se acuerdan que decíamos al principio? Ahí están, en las conexiones entre las neuronas artificiales, entre los nodos. Ahí es donde se ajustan las perillas, donde esos parámetros se renuevan, que primero eran aleatorios, porque no sabía del tema el modelo. No arrancó con anatomía, no saben nada, cero. Imagínense que no interpreta la imagen como un humano que tuvo anatomía, fisiología, patología, bla, bla. Clínica, tan importante.
Entonces, ¿por qué es red neuronal artificial? Porque ven que se asemeja, tiene las dendritas, que son las conexiones de llegada, las de salida, parece la neurona biológica, ¿no? Con su soma neuronal, pero en realidad es una fórmula, que por ahí alguno lo ve rápido y si no está acostumbrado, parece rara. Créanme que no es muy sofisticada, es una multiplicación, la sumatoria de todas esas multiplicaciones y se multiplica por otra variable. No es tan... Y tiene la salida, la Y, ¿no es cierto? Es la salida. Las X son las entradas, que claro, la entrada principal y las que siguen son entradas de las que siguen, porque esto es uno atrás del otro. W, para los pesos, parámetros. Parámetros son pesos, weight, y bias. Por eso parámetros es las dos cosas. El bias, el sesgo y el peso. Muchas veces solamente le decimos peso, son parámetros. Y el sigma, fíjense que está en el soma neuronal, es la función de activación. Función de activación, que nos recuerda al umbral que alcanza la neurona natural, ¿se acuerdan? Para que se genere el potencial de acción y se transmita a la hendidura sináptica la conectividad para sintetizar con la siguiente neurona. Así que esta sería el recuerdo de ese umbral y del potencial de acción activados, función de activación. Pero al final una red neuronal es un esquema este. Simplemente es código, es un montón de código. Es un buen bloque de código muchas veces, más o menos sofisticado. Y es código que nosotros podemos acceder, hoy está disponible en muchas de estas redes neuronales, muchos de estos modelos los podemos acceder, están disponibles de forma gratuita, open source, los podemos modificar. Estamos en una etapa muy buena, porque podemos tener acceso a tecnología muy potente sin costo. Solo hay que saber, ese es el tema, hay que saber y aprender, y eso nunca nos faltó a los médicos, siempre quisimos aprender y saber y mejorar, así que no me cabe duda que el que esté interesado lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. A modo de ejemplo, ven cómo se importan, en este caso frameworks, importar, ¿qué quiere decir? Traer un montón de código que hizo otro y está disponible sin conflictos de intereses. O con algunos disclaimers que hay que observarlo simplemente. Fíjense, Torch. Bueno, TensorFlow es de Google. Torch es de Meta. Usamos Meta siempre, ¿no es cierto? Conocen la empresa. PyTorch es en este caso porque funciona en Python. Y esta, fíjense, es una red neuronal de tipo UNet, la que charlamos al principio. Básicamente, acá está el esquema. Ven, ReLU es la función de activación, por ejemplo. La convolución es esa reducción y conocimiento semántico de la imagen, encontrar patrones. Está todo escrito ahí, ¿no es cierto? Uno lo busca, está escrito, el que esté interesado lo puede tocar, lo puede mejorar, para su necesidad, ¿no? Porque funcionan bien en general. Nosotros vamos a usar en la experiencia que viene ya en breve, no una UNet, sino una DenseNet, por eso se los presento, otra arquitectura, para hacer una experiencia de clasificación de imágenes, los que tengan ganas y trajeron su compu, lo vamos a ir tratando de desarrollar y ojalá no se bloquee mucho todo, porque no voy a llegar a responderles a todos, digamos, a cada uno en la solución, pero pienso que va a fluir. Vamos a eso. Vamos a eso. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Si quieren, frenamos un poco. Así yo también. Los escucho. ¿Qué pregunta? Calculen que tenemos, si tienen ganas ustedes, por supuesto, voy a ir mirando cómo fluye, 45 minutos, capaz más. Y si se entusiasman, y con, por supuesto, la autorización de la organización, podemos llevarlo un poquito más. Eso lo manejamos como ustedes quieran. Así que tenemos un rato más, hagamos un parate y ¿qué dudas tienen de lo que charlamos? ¿Qué comentarios? ¿Tienen ganas de preguntar, de opinar, de decir algo, dudas que yo no expliqué bien? Fui rápido porque no quiero tampoco puedo hacer grandes cosas teóricas, pero digo, ¿algún comentario? Sí, dale. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos en crear un modelo como el que creaste para... Columna. Buenísima la pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se tarda en... Gracias, Guille. Se tarda en
en hacer un modelo. Buenísima la pregunta. Mira, cambió para mí. Ese modelo trabajé prácticamente de manera integral, excepto en hacer el etiquetado, que lo hizo un grupo de colegas del área de neuro. Te diría, con la mayor humildad que lo puedo decir desde ya, porque es la realidad, lo hice íntegramente. Entonces estuve involucrado en todo el tiempo. Y la forma de trabajar hoy es distinta de la de hace un año. ¿Por qué? Porque me valgo de los modelos de lenguaje para asistirme en producción de líneas de código o de formas de resolver un problema que antes lo tenía que googlear. O sea, lo que ahora por ahí le pido a Claude AI, si no, algunos lo usan seguramente, el que no, se lo sugiero, es de Anthropic, que es como el ChatGPT, digamos, pero tiene otras características, muy, digamos, orientado a la ética de los datos y demás, se lo sugiero para verlo. Entonces, hoy se lo pregunto a Claude. Antes tenía que googlear, entrar a Stack Overflow, que es una página en la cual los desarrolladores se hacían preguntas, un foro, te respondían. Resumen, hoy, que es con lo que contamos hoy, con toda esta asistencia, depende de la cantidad de horas que le dediques y demás. Yo ya no te voy a responder en cuánto me lleva a mí, porque yo tengo una carga horaria para hacer eso. Pero este trabajo, trabajándolo, por ejemplo, si vos trabajás 8 horas todos los días en este desarrollo, 8 horas todos los días, ¿no? En este desarrollo, bueno, esto, qué sé yo, en 2 meses sale, hoy, proyectándolo. Si trabajas menos se va aumentando un poquito más. Digamos que se puede hacer en poco tiempo un producto mínimo viable, un MVP, un prototipo funcional, en 2, 3 meses como mucho. Lo que más se tarda, es muy buena esa pregunta, porque los tiempos, cuando vos trabajás en un equipo, en uno de estos desarrollos, te dicen 1 año, resumen. Hoy si trabajás dedicado full, como te decía, 2, 3 meses tiene que salir. Pero, ese es el desarrollo. El tema es el etiquetado, que hoy charlábamos en la previa. El marcado. Sí, ¿qué tal? De eso te quería preguntar. Vos haces análisis en tema de las imágenes, por ejemplo, en el caso de las columnas, si son con alto campo, bajo campo, qué técnica. O sea, vos debés elegir correctamente el dataset, el input, y qué experiencia tenés. No sé si en el caso de la columna utilizaste más de una marca de resonador o cómo hiciste Buenísimo. eso. Cómo crear ese conjunto de datos. Es buenísimo y lo engancho con los tiempos y paso a la de Guille. Claro, ahí el tiempo, cuando vos dependés de que un colega que tiene que dedicar tiempo a etiquetar, ahí toda una ingeniería de gestión, digamos, en un servicio. Porque si está etiquetando, no está informando, no está haciendo su tarea habitual. Y ahí se tiene que... Entonces, eso puede variar, es el tiempo, te respondo así. Varía de acuerdo a la disponibilidad de los colegas y cómo se gestiona. Nosotros tenemos mucho apoyo en los lugares donde trabajamos porque se sabe que es algo de alto interés e impacto para instituciones académicas, hospitales, escuelas. Entonces, tiene un interés, pero digo, se puede armar en un equipo de trabajo en sus instituciones y encontrar un espacio. El etiquetado es muy costoso y el etiquetado de buena calidad es más costoso todavía. Pero es la materia prima que, como charlábamos hoy, te permite no tener un big data enorme, y ahí lo enlazo con lo de Guille. Porque dicen, inteligencia artificial, big data, millones de imágenes. No, en mi opinión y en la de otros que saben más que yo, por supuesto. Si está bien curado son cientos, depende de la tarea, o miles, pero no decenas de miles o 100 miles. Ese big data es relativo a la calidad en la cómo se cura, se marcan el ground truth que charlábamos antes. Claro, y voy continuando en esa eso. misma línea, yo había notado, es un desarrollo in-house lo que está Sí, planteando Ariel. Sí. Y bueno, ¿cuál fue tu mayor desafío? Y bueno, probablemente sea el curado de estas imágenes. Siempre es lo más importante. Claro. Lo otro es dificultoso, pero se logra, digamos. Pero el curado tiene que ver con la metía nuestra como radiólogos. Hacer bien lo que sabemos hacer, digamos, marcarlo bien, definirlo bien. ¿Y qué usamos? Distintos equipos, siempre mejor, siempre. La heterogeneidad en esos datos, la variabilidad. Y si llegás a tener acceso a un dataset externo, que en este caso todavía no lo hicimos, fue todo con un dataset interno, mejor, porque lo exponés
a la necesidad, al modelo, el modelo va a performar mal, les diría casi seguro. Cuando vos lo exponés, lo entrenamos con otros equipos, lo pasás a otro equipo, anda mal. No lo digo yo solamente, lo dice gente que sabe más. Y es así. Y esa validación externa, esa prueba externa que se hace, es muy importante. Y es necesario que cuando nosotros vamos a usar un producto, se haga una prueba con nuestros datos internos. Y le diría que esos parámetros que charlamos al principio, se ajusten un poco. Viene tal marca comercial y dice, te traigo esto para resolver. Yo creo, mi opinión, no mi humilde opinión, lo ideal es, dame un pool de tus datos, reentreno un poco para que esos parámetros se ajusten un poquito mejor a tus equipos, a tus características, cómo es, qué sé yo, la técnica que usás en X método, ¿no es cierto? En X método. Nosotros los humanos nos adaptamos enseguida, vemos bien una imagen de mamografía de una institución y la de otra, enseguida le preguntamos a un colega, che, eso es un artificio, o siempre se ve así, etc. Un modelo va a performar mal si no tiene una buena... por eso el enlatado es un temón, ¿sí? Así que, no sé, si tienen alguna otra, dudas, preguntas. Igual después vamos a tener, yo para hacer un interludio y después pasamos a los códigos y volvemos a las preguntas, no hay problema. Guille, ¿vos tenías? No. Dale, dale. Un montón, pero bueno, creo que para después, ¿querés? Sí, es bastante interesante, pero bueno, el tema del dataset es fundamental. Dale, dale, buenísimo. Bueno, vamos a manos a la obra. ¿Tienen su compu? ¿Pueden hacerlo del celular? Yo creo que sí, pero es tan chiquita la pantalla, vas a escribir algo y el corrector te mete un cambio, no se lo sugiero, ya me ha pasado. Una tablet puede ser, tiene sus vueltas. Si tienen la compu, es lo ideal. Vayan conectándose a internet, lo único que tienen que estar es conectado a internet. Y ahora les hago el paso a paso. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Bueno, para los que trajeron su dispositivo móvil, hay una red que se llama Wisp Free y pueden utilizarla y se loguean y bueno, ese es el primer paso. Váyanse conectando tranquilos. Aprovecho y te voy dale, un temita y vamos charlando parte. un poquito y vamos pimponeando de alguna manera, ¿no? Yo noté un montón de preguntas, muchas de ellas vos ya las fuiste como resolviendo y demás, ¿no? Pero la primera pregunta, y se me hizo un poquito larga, pero es importante. ¿Cómo pensás vos que podemos los especialistas en imágenes aportar valor en el trabajo del día a día para que las imágenes e informes que realizamos sean atractivos para estas nuevas empresas que están buscando nuestro trabajo para desarrollar herramientas de IA? Yo pongo un poquito en contexto, vos ya debes saber a lo que me refiero, Ariel, existen empresas que son como marketplaces que se encargan de acercarse a nuestras instituciones y ofrecen, son como partners y leen tu PAX, levantan la metadata y de esa manera si hay alguna startup que necesita esos sets de información, las compran y te compran de alguna manera la información. O sea, son como Y también otra de las cosas que por ahí, no sé si, no lo planteó Ariel, pero bueno, él maneja con su propio dataset, es que de América Latina hay poco dataset reportado. Entonces, hay algunas empresas que están tratando de captar y se están acercando a algunas instituciones para buscar esto. Entonces, ¿cómo pensás vos que nosotros como radiólogos podríamos hacer importante, puede ser, o estandarizando los informes? Existen PACs que logran guardar los informes y demás. Bueno, no me quiero poner muy técnico con respecto a esto, pero estandarizar los protocolos, tratar de que los equipos de alguna manera manejen en determinadas prácticas matrices estándar. ¿Qué experiencia tenés o qué opinás sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como radiólogos para hacer más interesante? Porque de última trabajamos en una institución y creo que es una forma de aportar valor al lugar, trabajar con los técnicos o como líderes, ¿no? Sí, sí. ¿Se entendió la pregunta, sí, no? Sí, buenísima está. Sí, sí. Es una de las cosas por la que nos buscan a los radiólogos para integrar, digamos, un equipo de inteligencia artificial. El tema es, yo voy a hablar por mi opinión, no necesariamente es la opinión de la institución donde trabajo, hago ese disclaimer, es mi opinión. Yo creo que es compartida también en parte, pero lo que digo es solo mi opinión. Los datos que nosotros tenemos es petróleo, ¿sí? Tiene un valor altísimo. Alguien lo tiene que refinar, porque ninguno de nosotros le pone petróleo al tanque de combustible del auto.
pasa por una refinería y demás, pero es petróleo, tiene un valor. Entonces, cada uno tiene que cuidar ese dato como mejor crea conveniente en su institución. Y una manera de darle valor, que es lo que vos decías, Guille, es, en mi opinión, aplicar estas técnicas de curación que charlábamos antes y generar un biobanco, que después uno lo puede disponibilizar para América Latina, en parte sí o no, para quién, con disclaimers de usabilidad solo académica o comercial, si es una empresa comercial. Pero empezar a curarlos. ¿Qué es curarlos? Muchas veces va a ser estandarizar, pero yo tengo una línea, digamos, de pensamiento, de desarrollo y de investigación que es intentar que los modelos nos ayuden, no ayudar tanto al modelo. Voy a explicarme a qué me refiero. Los modelos tienen que empezar a ser más inteligentes, digamos. No nosotros darle todo estructurado. Hoy tenemos, por suerte, acceso a modelos de lenguaje que estructuran nuestros informes de texto libre. Entonces, para mí ha sido una lucha hace muchos años, una lucha entre comillas, digamos, o una argumentación. El costo que tiene para nosotros a veces hacer algo tan estructurado y cuadrado solamente versus hacer texto libre y después generar una tablita con tal o cual medida que a veces el colega te lo pide porque sí le resuelve la vida. Es toda una charla esa, ¿no? Reporte libre, reporte estructurado. Bueno. Era la última pregunta. Hoy tenemos herramientas de lenguaje, no iba a hablar de lenguaje, pero que nos asisten, el que esté interesado pues podemos charlar. Estamos trabajando con eso. A estructurar algo que nosotros lo podemos decir libre o inclusive lo podemos empezar a hablar así como más coloquial y te lo va armando el reporte. Entonces sí, te respondo por no desviarme tanto. Sí a estandarizar, pero yo diría hasta ahí, porque no con la idea de preparar para un modelo, uno trastorna la producción de imágenes de su institución que tiene tal característica para tal flujo, tal rango horario, lo que ustedes hagan lo mejor para el paciente, pensar qué es lo mejor para el paciente primero y después lo mejor para el modelo. Digo, pues si no vienen y te dicen, tiene que ser una matriz de tanto por tanto, tiene que tener un TR de tanto, un T de tanto. Yo digo, no, ya si es tan inteligente que, ¿no es cierto?, lo tiene que resolver. Y yo te lo digo desde adentro, a mí me encantaría que me vengan todos con un TR, un T, todos iguales. La curación de datos es así, claro. Pero nosotros trabajamos con pacientes, con ciertos flujos de trabajo, etc. Así que en resumen, yo estoy del lado de el que está tratando del petróleo hacer nafta o diésel, que se encargue de refinarlo, digamos. No, y si uno sí hace ese esfuerzo, que quede el biobanco, el petróleo de tu lado, ¿no? Y los barriles los manejes vos. Perfecto. Porque si no, fluye. Pero bueno, muy una claro. opinión ¿Cómo rápida. vienen con el tema ¿Cómo estamos? de la conexión? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Quieren que vayamos largando? Yo creo que acá tenía alguna otra diapo de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, esto es teórico, ¿no? Ahora vamos a la conexión. Vamos a ver una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Vamos a probar un modelo que yo ya entrené previamente para que le pasemos una imagen y responda. Dé la respuesta. ¿Se acuerdan como veíamos en el bucle de aprendizaje? Nos diga qué tipo de imagen es. Si es una resonancia mamaria, por ejemplo, si es una placa de tórax, si es una placa de mano, si es una tomografía de cerebro, si es, no me acuerdo qué otra clase hay. Ahora la vemos. Un átomo de abdomen. Una tarea simple. Uno dice, ¿para qué me sirve? No sé, capaz que sirve, ¿eh? Porque en ocasiones, fíjense que puede haber un error en el tag DICOM. Y uno dice, este es TC de cerebro y adentro tiene un abdomen. ¿Puede pasar o no? Bueno, para eso le serviría, por ejemplo. Igual es un ejercicio académico, pero le serviría aún para eso. Entonces digo, si bien esto es una prueba, para que conozcan esta tecnología inclusive, o la refresquen, por supuesto ya la conocían muchos. Vamos a hacer experiencia con imagen obtenida en el momento, van a acceder a Google, googlean una imagen de una toma de abdomen, la recortan, la guardan, la meten ahí. O sea, no, si no yo les doy una imagen, ustedes me dicen, ya se la aprendió, esa imagen ya se la sabía, ¿no? La que ustedes vean y vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ahí anda mal, por ahí anda bien. Fue entrenado con pocas épocas, ya tienen ese conocimiento, no muchas épocas, así que, porque imagínense que necesitan muchas horas de entrenamiento. Entonces, lo entrené rápido, anda bien para mí. Vamos a aprender a usar Colaboratory, que ahora lo van a conocer, que es parte de Google. Yo no tengo ningún conflicto de intereses con Google. Google no tengo ningún arreglo económico, pero sí todos tenemos una cuenta, probablemente, de Gmail,
y tenemos acceso al Drive, y esto es parte gratuita del Drive, excepto como todo, ¿no? Si uno quiere un Drive de 100 GB es un costo. El de 15 es gratis. Acá pasa lo mismo con Colaboratory. Te da una computadora para hacer entrenamiento gratis. No es poco, ¿eh? Con GPU. Ahora vemos de qué se trata eso. Y si querés más potencia, por supuesto. Y vamos a revisar en el camino lo que fuimos charlando. La teoría, ¿no es cierto? Y aspectos técnicos del desarrollo. Vamos a entrar acá. Fíjense, vayan a Google. Yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Al navegador les tiene que aparecer algo así. collabresearchgoogle.com, lo googlean si no, yo lo voy a googlear con ustedes, research pueden poner, research, Google Colab, acá está, van acá, no, este no, al de Research Google Colab, ¿dónde anda? Acá, ahí abajo. Tiene que ser, ahí vuelvo a la... Les tiene que aparecer algo así. Esta. ¿No? ¿Están por ahí? Sí. Les tiene que aparecer algo así. A mí me aparecen varias cosas porque he estado trabajando. Este es el lugar donde yo trabajo. Le diría la mayor parte del tiempo. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿No se hace una computadora dedicada, una super estación de trabajo para entrenar estos modelos? Sí, puede que la use, pero esta practicidad de tener en la nube un laboratorio, una mesa de laboratorio donde hacer experimentos es increíble. ¿Sí? No tienen que instalar nada, tiene un valor que realmente si ustedes se enganchan se lo van a encontrar seguro. Tienen que ir aquí, fíjense, a GitHub. GitHub. ¿Sí? Yo creo que tenemos por acá abajo la diapo más grande. Ahí, GitHub. Ustedes me dicen, ¿qué es eso? Es un repositorio de código GitHub. Hace años que está. Lugar donde se comparte código. Fíjense, estamos en una época en la que se comparten datasets y código. Es la época ideal. Tenés toda la materia prima para hacer. Lo que necesitamos es saber, nada más, y aprender a hacerlo. Pero tenemos mucha disponibilidad. Y yo lo que hice fue compartir un bloque de código para que ustedes accedan. ¿Cómo van a acceder? Ponen acá mi usuario de GitHub, que es IAPráctica. Así. IAPráctica. Y buscan. Les tiene que aparecer esto. IA Congreso Sorba. ¿Sí? ¿Llegaron ahí? Ese, que si le dan clic se va a abrir, es el código con el que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Que se los preparé para ustedes. Fíjense que ahí cambia un poquito, tiene que aparecer esto. ¿Llegaron hasta ahí? ¿Sí? Esto es Colab. Ahora les cuento de qué se trata Colab. Si ya están la mayoría. Colab es así, un cuaderno, ¿sí? De trabajo. Ven que si se apoyan ahí, ¿no es cierto? Ahí abajo aparece Drive, porque vieron que ustedes en el Drive tienen documentos, slides, donde hacen sus presentaciones, donde hacen sus documentos, donde tienen las planillas, donde trabajan con Google Sheets, X cosa. Y aparece Colab, no de una, porque nadie lo usa, sino lo buscas y te aparece como una herramienta de Google. ¿Para qué sirve? Para escribir código y que se ejecute. ¿Dónde? En una máquina que ahora la vamos a ver las características que tiene, que te la presta Google. Es una computadora que está en algún rack, perdido en algún data center, ¿sí? Que te la presta ese rato. Cuando vos apagas esto, todo lo que estaba ahí se borra, ¿sí? Pero lo bueno que tiene es que vos podés acceder, por ejemplo, a las cosas que vos tengas en tu Drive. Con un montón de, estás seguro de lo que vas a hacer y demás, para decirte, mirá que yo voy a acceder a tu Drive, te dice Colab. No va a pasar ahora, no se preocupen, pero el que se interese va a poder hacerlo. Y
ustedes dicen, uy, va a acceder a mi... Es la misma empresa, ya sabe todo lo que tienen ustedes, no se puede, saben todo lo que tenemos. Así que no se hagan problemas. Lo que dice es un disclaimer como, voy a acceder a tu cuenta y ojo con lo que hagas desde acá porque te puedo borrar todo, capaz sin querer, porque si vos me das play acá a borrar mi drive, cosa que no van a hacer, no se preocupen por esto, ¿sí? No va a acceder a su drive esta, pero les digo las facilidades que tiene. Es como tener sus diapositivas en la nube, no les voy a explicar, ustedes lo usan todo el tiempo. Es parte de... Ven que yo ya estoy logueado acá en este caso, ¿sí? Con una de mis cuentas. Ustedes, si no están logueados, cuando lo quieran ejecutar, les va a decir que se tienen que loguear. Si tienen una cuenta que usan para cualquier cosa, usen esa para quedarse tranquilos ustedes. Si no, usen la de siempre, no pasa nada. Les digo en serio, lo he hecho 1000 veces, ojalá que no me reclamen después, pero no pasa nada. Para hacerlo simple, pongamos mientras tanto ejecutar todas. Ahí. Y ahora les voy a contar que eso es todas. ¿Ven? Este cuaderno no lo ha creado Google. Claro, lo creé yo y lo subí a GitHub. No se preocupen. Ejecutar de todos modos. ¿Ven que ahí dice conectando? Eso les tiene que aparecer a ustedes. Es como que están enchufando la compu, recién arranca. Pero es una compu que está en un data center. ¿Sí? Y ahí ya se conectó, ¿ven? Ahí justo me quedó el mouse. ¿Qué dice? Tienen 13 GB de RAM. No está mal, ¿eh? 13 GB de RAM gratis. Y 112 GB de disco, pero un disco de estado sólido. ¿Vieron? No los que giran, los rápidos. Está bueno para trabajar. Ustedes me dicen, pero esto no es una computadora. Esto no sé qué es, como un cuaderno de algo. Si van acá, ¿están? Sí, ¿me han seguido? O si se trabaron con algo muy grosso, así, díganme. Fíjense acá, miren, si van ahí, ¿ven? Ahí aparece una estructura de directorios. Simplemente es para verlo, ¿eh? Eso es una computadora que corre Linux. ¿Vieron el sistema operativo Linux? Es una computadora de Google. Insisto, cuando uno sale de acá se va a apagar, o la deberíamos apagar bien. Como es compartido, alguien la va a venir a usar después y Google borra todo. ¿Sí? Borra todo. Pero es una computadora, eso les quería mostrar. Tiene RAM, tiene disco, tiene una estructura de directorios. Lo lindo es que no tuvieron que instalar nada para correr Python, como vamos a correr ahora, que es el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos con las computadoras para producir todo esto. Porque de momento, si bien nos asistimos con modelos de lenguaje, como le comentaba el compañero que preguntó, con muy buen tino, cuánto se tarda, yo hoy tardo menos porque me asisto con Claude, ChatGPT y demás. Pero hay que saber qué es lo que te devuelve. No vamos a charlar de interacciones humano, modelo de lenguaje, es otra charla, ¿no? Pero ninguno le está creyendo todo lo que le devuelve, me imagino. ¿Y cómo te das cuenta? Sabiendo, ¿no? Si no sabes, lo que te dice lo tomas como cierto, es una genialidad. Bueno, ya no hablo más de lenguaje. Acá pegué una foto para que quede bien, obviamente. Se pueden pegar fotos, se puede escribir texto. Y fíjense lo que pasó acá. Yo les voy a hacer comentarios algo técnicos, pero para que vean lo que estaba sucediendo simplemente. Y de paso, vayan tomando ideas para el que esté interesado con todo esto, seguir enganchándose. Voy a levantar un poquito el... Perdón, que hago un ruido ahí. A ver si hago un poquito de zoom. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Una tarea de clasificación de imágenes. Vamos a usar un dataset público, MedNIST. ¿Sí? Gracias al doctor Bradley Erickson, creo que el que charlamos hoy con el doctor Mon, ¿sí? Que él lo conoció. ¿Sí? Que nos da con esta licencia y está disponible, es decir, un dataset. Se encargaron de curar un dataset. ¿Cómo lo curaron? Tenían placas de mano, placa de tórax, tomo de cerebro, tomo de abdomen, rezo de mama, si mal no recuerdo, ahí están. Y alguien dijo, esto es esto, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Se aseguró de que cada una tenga el nombre correcto. Breast MRI, está en inglés, CT, Head CT, Hand, etc. Y lo disponibilizó. Y nosotros lo estamos usando para aprender en este caso cómo funciona Google Colab, que les pueden usar ustedes cuando quieran, con una cuenta de Google, para esta u otras tareas. Fíjense que vamos a instalar en esa computadora, con este bloquecito de código, un framework
que es de imágenes radiológicas que se monta sobre PyTorch. ¿Se acuerdan lo que les contaba hoy? PyTorch, uno de los de Meta, trabaja sobre ese y está hecho para nosotros. Monai se llama. Lo pueden usar o pueden usar directamente PyTorch. Yo les cuento por si quieren investigarlo. Acá, ¿qué hacemos? Import, fíjense. Importamos cosas, ¿sí? Que hizo otro. Código que ya, entonces yo no lo tengo que escribir para trabajar. Acá, este bloquecito de código es muy interesante. Ven que dice G-Down, Google Down. Con este código, desde este cuaderno ustedes están trabajando también, seguro. Cuando le dieron play a todo, ¿vieron que acá se puso un tilde verde? Cada bloquecito de estos fue ejecutado entonces. Si no, lo tienen que ir de a uno. En vez de ejecutar todos, van de a uno. Cuando se ejecutó este bloque de código, lo que hizo fue bajar en la computadora que está en la nube. Tenemos que ir a Content, que es como mis documentos. ¿Y ven que está este modelo entrenado? Este no estaba antes. Ese lo bajó este bloquecito de código. ¿De dónde? De mi Drive. O sea que ustedes están bajando con ese bloquecito. ¿Y qué es esto? Ustedes me dicen. Modelo entrenado.pth. Bueno, es eso, es el modelo entrenado. Ese archivo, ¿saben qué tiene? Los parámetros. Si uno tiene eso, puede hacer funcionar el modelo. Si no lo tiene, tiene que entrenarlo. Si uno tiene los parámetros de ChatGPT, imagínense que es súper pesado, son gigas. Este es un modelito chiquitito. Todo ChatGPT. Si uno tiene ese, probablemente está hecho en .pth, vamos a suponer, que es un formato, es de PyTorch. Si uno tiene eso, lo único que tiene que hacer es después tener dónde correrlo, pero ya tiene el cerebro de ChatGPT. ¿Me explico? Entre comillas, cerebro, ¿no? Ese es el cerebro del clasificador. O sea que yo ya lo entrené. Ese es el modelo entrenado. Los parámetros, ¿se acuerdan? No están aleatorios, ahí tienen cierto conocimiento, vamos a decir. Y ahí lo bajaron, lo cierro a esto, a sus compus. Y fíjense qué interesante esto. Con este bloque de código, insisto, no es para que lo aprendan ahora. Les digo qué es lo que pasa. Cómo nosotros, si logramos entender esto, podemos hacer uso de este recurso. Le decimos, necesito, si tenés CUDA, se refiere a GPU. ¿Saben? La GPU saben lo que es, obviamente. Trabajan ustedes con GPU siempre, con una unidad de procesamiento gráfico. Es esa que les permite hacer esas lindas reconstrucciones tridimensionales o en MPR, y que si la estación de trabajo es más potente, mejores. Si uno trabaja con su notebook y no tiene GPU, le va a costar más. Se va a tener que valer de la CPU o de la unidad de procesamiento gráfico estándar que tenga una notebook, como es la que tengo yo acá. Que es una... En cambio, acá en Google Colab podemos usar GPU y de buena calidad, y si queremos más poder, obviamente hay que pagar. Pero la verdad que el costo es mínimo. No estoy vendiendo, insisto, no tengo ningún conflicto ahí de intereses. Pero fíjense acá, cambiar entorno de ejecución, no lo hagan, simplemente les muestro. Ven que acá dice CPU y ustedes tienen que seguro estar en GPU, porque yo el bloque de código que les pasé ya está preparado para correr en GPU. Entonces, con este bloquecito lo que digo es, si tenés GPU, usala, si no, con CPU, no hay problema. También puede correr con CPU. Y mucho de eso nosotros estamos apuntando, a utilizar cada vez menos recursos. Ese, por ejemplo, modelo de columna, corre en CPU. No es necesario, digamos, hay dos grandes mitos, me parece a mí, en mi humilde opinión. Big Data y supercomputación. Depende para qué, te digo. Depende para qué. Si querés que ChatGPT, por ejemplo, te responda cualquier cosa, desde esto hasta no sé qué de cocina y pasando por automotrices y demás, capaz que sí. Necesitas un super data center para algo bien específico, porque esto es inteligencia artificial específica. Me da pie para eso también. Todo lo que hablamos, inclusive el ChatGPT o el modelo de lenguaje más moderno, DeepSeek y demás, sigue siendo específico, no es inteligencia artificial general. Es otra charla también para discutir, no es la AGI, están escuchando AGI, el miedo del Terminator, ¿no? ¿Cierto? Uy, Skynet. Todo es específico. Y cuanto más específico, más chiquito el modelo, imagínense. Y no necesitas supercomputación para todo. Para algunas cositas, un poquito más, ¿sí?
Entonces, es otro mito. Entonces, nosotros con las compus que tenemos muchas veces en nuestros lugares de trabajo, podemos hacer cosas. Eso lo quiero transmitir. Por supuesto, no sería un buen vendedor de GPU, ¿no? Hay cosas por el estilo. Pero es así, yo soy compañero de ustedes. Modelo, ¿qué quiere decir? Esto que está en verde así quiere decir simplemente, no corre nada, es un comentario. Esas son barritas como para mostrar relevancia, digamos, nada más. Si esto va a correr cuando en Python, ¿no es cierto? Todo lo que tenga este color. Y fíjense, modelo, ¿qué modelo vamos a usar? DenseNet, la que les conté hace un rato que estaba el caballito, ¿vieron? DenseNet, y ustedes me dicen, ¿de dónde sale DenseNet? La arquitectura, ¿se acuerdan? Entradas, parámetros, arquitectura. ¿De dónde saco esa arquitectura? Alguien ya la armó. Eso es lo fantástico. ¿Dónde está? En Monai, ese framework que instalamos antes y lo importamos. Y entonces tiene como un menú y uno dice, quiero usar este modelo. ¿Cómo decidís qué modelo usar? Ahí uno aprende. ¿Se acuerdan que usábamos una unit en uno, en otro usamos YOLO? Y no necesariamente el último, el 8 les mostré, y performa muy bien el modelo de columna. No necesariamente tiene que ser el último YOLO, el 12 creo que está ahora, no me acuerdo. Ahí está. Entonces, elegimos qué arquitectura, en 2 dimensiones, podemos decirle en 3, si queremos pasar un stack completo de tomografía computada, por ejemplo, o de cerebro, lo que sea. En 3 dimensiones sería ahí, o de una imagen en un corte. Canal es 1 porque va a ser en escala de grises, que es lo que manejamos nosotros. Si no, RGB en colores son 3 canales. Out channels, 6. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan en el esquema de la red la salida? 6 salidas. ¿Qué son las 6 salidas? Las 6 clases para las que está entrenado este modelo, que son las que les dije antes, que ahora las vemos por ahí abajo seguro. ¿Qué clasifica en 6 clases? Ustedes me dicen, ¿y si le paso un arrezo de tobillo? No fue entrenada para eso. Un humano sabiendo anatomía, bla, 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 lo puede deducir cuál es ese estudio. Lo puede deducir, sabiendo cómo es una imagen de un arrezo y demás. Este modelo te va a tratar de colocar con suerte en algo parecido, pero no es capaz de decirte arrezo de tobillo. ¿Me explico? Porque no fue entrenado para eso. Entonces son 6 clases y vamos a probar con una imagen. Lo podemos cargar desde nuestro Drive o directamente, acá están las clases, fíjense, miren. ¿Están en esta línea? ¿La tienen, por ejemplo? ¿Sí? Fueron llamadas así, ¿por quién? Por los que curaron el dataset, le pusieron ese nombre. ¿Sí? Hay imágenes de tomo de abdomen, de reso mamaria, de placa de tórax, tomo de tórax, RX de mano, la llamaron hand, directamente esa, y tomo de cerebro o de cabeza, en este caso sí lo llamaron. Y la inferencia, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir inferencia? Si ya está ejecutado, está en verde en ustedes. Quiere decir que le vamos a pasar el conocimiento, los parámetros, ¿a quién? A esa arquitectura, a la DenseNet. O sea, el andamiaje recibe conocimiento. Es como si nosotros pudiéramos meter un bloque de conocimiento de golpe en esas ideas futuristas y de ciencia ficción. Eso sucede artificialmente con un modelo. O sea, ese modelo está entrenado no está entrenado, o está entrenado previamente, como les contaba antes, para reconocer cosas de la vida diaria, una silla, una mesa, ¿no? Y nosotros le embutimos información específica para clasificar en lo que vimos recién, 6 clases. O sea que lo cargamos. Ven que dice ahí torch load. ¿Qué cargamos? Ese archivo que tiene los parámetros. ¿De dónde vino? De mi drive. Se lo bajaron hace un ratito, cuando le dieron ejecutar todas. Entonces vamos a obtener en esta variable, todo lo que ustedes ven así, que está antes de un igual, es una variable. El modelo manda la imagen de prueba a un procesador, que es CPU o GPU, y finalmente obtiene una probabilidad, y acá, después de esta función, nos va a decir a qué clase pertenece. Básicamente ahí se resuelve lo de la clase.
La imagen de prueba, fíjense, se la vamos a dar en un ratito. Esto no tiene mucho interés. Vamos a practicarlo y volvemos. Todas las dudas que quieran, volvemos. ¿Sí? Yo pasé rápido. Una pregunta, Ariel. Sí, obvio. El input. JPG, DICOM. Input, JPG o PNG. Una imagen común. Muy buena esa pregunta. En este caso no va a recibir DICOM. Así que, ¿cómo hacemos? Cargamos imagen. ¿De dónde? Si quieren, podemos googlear una. Yo hago la prueba, si quieren. Ustedes me van siguiendo, pueden agarrar cualquiera de estos casos. Googleamos, ¿qué les parece? Googleamos una imagen, o si ustedes ya tienen un JPG o un PNG de alguna de estas clases, lo prueban. Si tienen de otras clases, pruébenlo también. Va a andar mal, ya saben. Y si es de la clase correcta, también va a andar mal, probablemente en algunos casos. ¿Sí? Ahora, y vamos a ver por qué. Vamos a buscar, si quieren, para ¿qué podríamos buscar? A ver. Tomo de cerebro, vamos a buscar qué es lo que hago yo. O rezo. Rezo no, porque no está preparado para rezo de cerebro. Vamos a poner Brain CT Scan. A ver qué aparece. Cualquier imagen, van acá a... Pueden ir imágenes si quieren, ¿no? Buscar cualquiera, ¿sí? Está entrenado con imágenes normales. Ese es otro punto. ¿Ven las dificultades que tienen estos modelos? Cualquiera de nosotros, aún sin ser radiólogo, diría que acá hay un problema. Este modelo no sé si con suerte lo va a decir que es un átomo de cerebro. Vamos a probar esta, ya que estamos, a ver. Haremos un uso sin permiso capaz, pero va a ser momentáneo. Ojalá que sin problemas de, digamos, copyright. Hay una marquita de agua. Eso puede generar ruido también para el modelo. Un problema del ISP. ¿Eh? Va a ser un problema de WISP, la empresa. Que responda. La pública, claro. Esto, la pública esto no tiene es un fin académico, le vamos a decir. No, ninguno de nosotros va a hacer dinero con esto. Vamos a buscar, por ejemplo, ¿saben lo que hago yo para facilitarlo? Uso el snipping tool. Recorto directamente la imagen. ¿Sí? Porque si la quieren bajar, por ahí está en un formato raro. Por supuesto conocen la herramienta de recorte. Si no, ahora ya se las muestro. Ya saben cuál es. Ustedes, por supuesto, lo usan todos los días. Esta es la herramienta de recorte. Podemos poner New, ven ahí, y vamos a usar esta. Yo voy a usar esta, ustedes usan la que quieran. ¿Sí? Les digo que esta va a estar polémica, porque tiene ruido, tiene una cosa normal. Van a ver que no es tan inteligente todo esto. Pero sí, cuando le pasamos imágenes con las que estuvo entrenado, va a ir respondiendo bastante bien. ¿Sí? Y acá la guardamos. ¿Sí? Ustedes la guardan en su compu. Yo acá ya tenía una de abdomen CT en este que preparé para ustedes. Vamos a guardar esta que llame cerebro 1. Llámenla como quieran. Lo único que se tienen que fijar, como bien preguntó Guille, JPG, PNG, porque bueno, está entrenado para recibir eso. Si le pasan a otro formato, tendrían que preparar algo antes para que lo convierta al formato, y eso se hace. Si le pasas un DICOM, extrae el pixel array y lo convierte a un PNG o un JPG. Este modelo no está preparado para eso. Si no, iba a tener una cosa enorme, ¿no es cierto?, de código. Bueno, ¿qué hago ahora? Voy acá a cargar imagen. Elegir archivo. Acá yo tengo algunas imágenes, está mi foto por ahí justo, que lo usamos para alguna tarea seguro. Y acá está, fíjense, vamos a abrir esta. ¿Qué pasa? Open, ahí hace un procesamiento. ¿Y qué dijo? HeadCT. Bien. Y fíjense, me sorprendió, sinceramente. Pensé que iba a fallar más. Y fíjense que les dice la probabilidad. Y ustedes me dicen, ¿por qué me dice la probabilidad de que sea mama 2%, abdomen? Bueno, estos modelos funcionan así. Cada vez que dan una respuesta, nosotros... Te sacan todos los outputs. Exacto. Claro. Y nosotros lo podemos filtrar. Sí. O sea... Son 6. Claro, 6, sí. Exacto. Cuando uno cierra este modelo y lo pone a producción, no tendría mucho sentido que me diga... Imagínense, para el usuario diga, piensa que puede ser también una rezo de mama. Bueno, esa es la verdad. Lo único que nosotros le hacemos un punto de corte y le decimos, si está seguro, por ejemplo, en un 60%, dame esa respuesta nada más. Las otras no me las muestran. Pero esto está abierto, estamos nosotros viendo cómo funciona.
Hasta dijo, porque lo tiene que repartir. Y nunca, les diría nunca, usted me va a decir, ya te voy a enganchar con una, pero casi nunca, digamos, es 100%. Así que siempre te tira un 80, un 90, por X motivo, y lo reparte en las otras clases. Lo reparte en las otras clases. Hagamos otra prueba. Yo ahí justo tenía el de abdomen, ¿no? Pero ustedes van a decir, ese ya lo probaste varias veces. Creo que lo había buscado ayer, el de abdomen. Vamos a poner otro, a ver. ¿Qué podemos poner? Vamos a poner breast MRI, ¿les parece? Breast MRI depende qué secuencia pongan. Es probable que falle. A ver, ¿qué podemos...? Fue una R, ¿no? Esta en general está funcionando bien con imágenes no de este tipo, sino tal vez alguna como esta, un T1, un T2, no con contraste. Pero pueden probar con la que ustedes quieran. Yo voy a recortar esta con la A, inclusive. Vamos a recortar esta. Hacen lo mismo. Si quieren bajarla, la bajan. Pero como tiene 4, no está preparado para encontrar 4. ¿Sí? Le ponen el nombre que ustedes quieran. Y de nuevo vamos a cargar la imagen. A ver qué pasa. Esas son imágenes que seguramente no vio el modelo. Y bien, 75% en este caso. Quiero enganchar una que le erre, ¿sí? A ver si vemos por qué se equivoca. A ver. Vamos a poner hand. Yo lo pongo en inglés, es lo mismo, porque por ahí es más disponibilidad rápido simplemente. Pero no porque... me decían, le estás pasando el nombre, y entonces el modelo lee el nombre de la imagen. No. Ahora le podemos poner otro nombre cuando le pasemos al modelo. Vamos a poner esta, por ejemplo, de Radiopedia. Gente de Radiopedia no creo que nos... Encontré un caso reclame. De una muñeca y me dio 90% de accuracy. Bien. 90. ¿Pero errado o certero? Certero, bien. Una muñeca. Bien. Y no es una mano completa. Bien. A propósito lo puse. A propósito, claro. Bien. Y con respecto a head. Dale. ¿Incluye oído? Probemos. No debería, porque el patrón con el que aprendió es toda la cabeza. Pero probemos. Hay que probar. No te va a decir oído nunca. Como vos bien hiciste, Guille, te va a decir mano a la muñeca. Y con suerte nos va a decir Head CT al peñasco, ¿no es cierto? Pero bueno, probemos esta mano mientras. Ustedes hagan su prueba y ya revisamos un poquito y vamos a ir terminando. Le voy a poner 1 para que no digan, le pones hand, entonces se da cuenta. Ponemos 1, qué sé yo, cualquier cosa. Póngale, no funciona así este modelo, no es que se está engañando con el nombre, digamos, del archivo. A ver, ¿cómo anda acá? Hand 65, todavía sigue acertando. Vamos a buscar, no sé si enganchaste un peñasco, temporal bone, podemos poner. Temporal bone. No debería funcionar. ¿Funcionó? No funcionó. Bien, perfil no está entrenado. Está entrenado de frente. Muy bueno. Le pones un tórax de perfil, ¿podemos probar ahora? No creo que tampoco funcione muy bien. ¿Por qué? Es con lo que está entrenado, por eso no es tan inteligente, eso les quiero transmitir. Sí, por supuesto, nos va a asistir muchísimo. Para lo que hace, nos puede ayudar con errores. Temporal bone CT, a ver, no creo. Pero, y ahora ya revisamos un poquito lo que estuvimos charlando. Bueno, si enganchamos los dos así, capaz que sí, vamos a ver este. ¿Ponemos esta? Digo, si era de un solo lado, no lo veía muy potable, pero acá... por ahí nos sorprende. Y ya revisamos un minutito y le damos cierre. Vamos a ponerle 2 a este, para que no haya suspicacias. Alguno. Ahí elegimos, ¿no? Ahí vamos. Abdomen, ¿viste? Ustedes me dicen, ¿cómo un abdomen? Alguno se va a escandalizar probablemente. Y lo bien que hace, porque nunca hay que confiar en estos modelos ciegamente.
está entrenado con limitaciones. Y lo que es seguro que nunca recibió una imagen como esta. Nunca recibió una imagen con esta ventana ósea. Y trata de calzarlo en esos patrones. ¿Se acuerdan que extrajo el modelo, esos patrones de la imagen? Trata de ajustarlo y con bastante confianza, pero para un desvío absoluto. Entonces, nosotros tenemos que saber con qué está entrenado un modelo. Es como conocer un fármaco, cómo fue desarrollado, cómo fue entrenado, qué fases tuvo de investigación. Todos esos detalles que hoy nos van a empezar a llegar cuando nos ofrezcan algoritmos, yo creo que nosotros como profesionales vamos a tener que empezar a observarlos. ¿Esto cómo fue entrenado? ¿Con qué dataset? ¿De dónde? ¿Qué performance tiene? Hagamos una prueba con MiPax. No solamente con la infraestructura, que es un temón, ese es otro tema para implementar, es uno de los problemas a veces, cómo integrarlo, otra charla. Digo, con el contenido del PAX, ¿no es cierto? Bueno, y así pueden probar, sí. Dale. Probé una MLO, una medio oblicuo lateral de tomosíntesis y me tiró una MR, una Breast MR. De mama. Y sí. Algo parecido, capaz, claro, a lo que recibió. Coincidencia. Bien, algo parecido, dice, pero le está errando si era una tomosíntesis. 97%. 97%. Y fíjense, y a eso vamos. No estuvo entrenado para ver tomosíntesis en este caso. Encontró lo más parecido y no está mal. Pero así, imagínense los desvíos que puede haber. Por eso tenemos que estar atentos. No es infalible esto, no es infalible. Todo lo contrario, por eso se los quería compartir. Y lo entrené yo con algunas épocas, ustedes agarraron el entrenamiento y pueden probarlo todas las veces que quieran. Y que esté interesado en ver cómo lo entrené, se los muestro también, pero imagínense que mi idea no es aburrirlos, ya sé que están, me imagino algunos bastante aburridos, pero ¿qué les quiero decir? Les muestro un poco la cocina de esto, ¿sí? Cómo se hace, el humilde know-how que uno puede llegar a tener y cómo es el paso a paso, ¿sí? Porque a veces, digamos, en mi opinión, escuchamos muchos, digamos, comentarios sobre inteligencia artificial y demás, y no nos estamos involucrando, digamos, entendiendo los fundamentos, como nos han enseñado en nuestras carreras. Yo creo que deberíamos, otros temas, ¿no? Nos han enseñado otros temas, fundamentos, digo. Aprendimos bioquímica y nosotros sabemos cómo está constituido el ADN, y uno dice, yo capaz que lo aplico muy poquito, y en mi profesión un oncólogo no me cabe duda, etcétera, pero hemos profundizado en temas fundamentales un montón. Me parece que esta línea, si nosotros vamos a usar los algoritmos como herramientas, como instrumentos, deberíamos empezar a profundizar en algunas cosas, porque mantenernos, digamos, en mi opinión, insisto, un poco superficiales puede ser peligroso. Fíjense las cosas que pueden empezar a acontecer, y si uno no conoce las bases, tal vez en las facultades de medicina tenga que empezar a incorporarse esta temática en el pregrado. Nosotros lo estamos abordando en el posgrado o en estos encuentros científicos, que me parece bárbaro. Lo estamos abordando con fellows, como les contaba, pero el background más, digamos, relevante, en mi opinión, ya debería estar incorporado en la currícula básica. Entonces, terminando, a ver, y si los voy a escuchar todas las dudas, preguntas, si se les trabó algo, capaz que para otra oportunidad podemos hacer, como le contaba hoy a Guille, talleres más chicos, con gente que tenga ganas de meter mano y preguntar en todo lo que se trabaron. Para mí me encantaría. ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué rol tiene el radiólogo en el equipo de IA? Interactúa en todo el arco, creo yo, ¿no? Tenemos que estar cada vez más involucrados. ¿Qué intervención en el aprendizaje de máquina? ¿Dónde nos metemos en ese bucle en el que entrena? Y así hacemos algunos modelos. Algunas experiencias de lo que estamos haciendo, y fueron algunas. Tenemos, el que esté interesado, después charlamos, tenemos más trabajos en marcha. Y hicimos esta parte de hands-on. Así que bueno, los escucho, preguntas, dudas con lo que estuvimos viendo, y les agradezco mucho su atención. Creo que pregunté un montón, pero me parece importante aprovechar que está Ariel para sacarse dudas. Creo que, bueno, primero te quiero felicitar, realmente superó mis expectativas. Sabía que el nivel iba a ser muy, muy bueno,
pero bueno, esta experiencia práctica para muchos de nosotros creo que fue nueva. Me gustaría saber qué feedback tienen con respecto a esto que planteó Ariel y bueno, él también como docente, que es excelente docente, le va a servir para los próximos encuentros poder ayudar a que terminen de comprender y bueno, difundir de alguna manera esto que creo que es el futuro. Así que dejo de hablar y les paso el micrófono a los que quieran participar porque el objetivo es que sea dinámico y que interactúen. Sí, gracias, Guille. Me preocupa si está muy callado. Espero que no haya sido tan aburrido. No era la idea. Ichiro, a ver qué comenta Ichiro. Bueno, muchas gracias, Ariel. Como siempre, excelente. Placer, gracias. Ya hemos hablado largo y tendido en privada. Y para toda la audiencia, por ejemplo, sí, van a empezar a aparecer modelos de inteligencia artificial comerciales. ¿Cuál es tu consejo a la hora de, en vista de adquirir un modelo y para no cometer una inversión que generalmente es costosa y termina con resultados indeseables? Buenísimo, buenísima la pregunta, gracias Ichiro. Lo traté de destilar durante toda la exposición. Mi consejo es entender cómo funciona, como charlaba hace un minutito antes, los fundamentos. Es como, imagínense, viene el visitador médico con un montón de fármacos y que nosotros no sepamos ni bioquímica ni farmacología como nos enseñaron en la facultad. Nosotros, insisto, estamos... Pero imagínense un cardiólogo, un oncólogo, un clínico, un especialista en X especialidad, que digan, no sé cómo funciona bárbaro ese fármaco. No sé las contraindicaciones, no sé efectores, no sé el mecanismo de acción, no sé las interacciones. Y ninguno de nosotros esperaría esa respuesta. El colega seguro hace un gran esfuerzo para mantenerse al día y tiene el background de qué es un mecanismo de acción, cómo interactúa tal molécula con tal proteína en la membrana, todo eso que nos enseñaron nuestros maestros y que uno a la distancia lo agradece muchísimo, porque da fundamento a lo que hacemos nosotros como médicos, nos hace. Y acá lo mismo, diría yo. Pero es mi línea, es un poco ya opinada, es solo mi opinión, por supuesto. Pero no conocer estos fundamentos y elegir un algoritmo que va a decidir por uno muchas veces, o uno lo va a supervisar, que es lo correcto, pero a veces va a decidir. Ese es mi consejo. Conocer los fundamentos, ver cómo está entrenado, aprender de estas métricas, por ejemplo, que charlábamos antes. No digo en la profundidad una arquitectura y el detalle, como tampoco nosotros, digamos, sinceramente no somos bioquímicos, ni sabemos investigamos en el CONICET con una cosa de, qué sé yo, recombinante X. Pero tenemos los fundamentos, lo básico de cómo funciona. Y algunos sí se va a dedicar a investigar RNA y compañía, digamos. Y va a ir a lo profundo del tema. Pero creo que, en mi humilde opinión, y para los que se están formando, y por supuesto los colegas que ya son seniors, pero que quieren aprender de esto, es una buena oportunidad de empezar. Hay disponibilidad de material increíble para aprender. Y es mi consejo, conocer cómo funciona, cómo está entrenado, cómo se hizo el dataset, todo lo que charlamos. Todo el arco, tratar de resolverlo. Tiene que estar en el prospecto del medicamento, digamos. En el medicamento, en este caso, es el algoritmo. Entonces, cuando nos van a vender, dice, anda bárbaro, tiene este accuracy, tiene, a ver, más, y con respecto a otro, como si fuera un fármaco, ¿no es cierto? ¿Y qué interacción tendría mi PAX con otro? ¿Cómo colisiona con otras cosas? Sería la interacción algorítmica. Un poco mi consejo es ese, volver a las bases, observar un poco más en profundidad. Tenemos una gran responsabilidad los radiólogos. Yo creo que seguro los que son dueños de instituciones o de servicios y demás que deciden en la gerencia, ya les están llegando, pero no me va a sorprender que a los demás radiólogos también les van a empezar a ofrecer, como si fuera un visitador médico, tal o cual algoritmo, con tu usuario entras y subiste a la imagen, etc. Y si no, ya lo están usando muchas veces ustedes, capaz alguno de esos servicios. Entonces, ¿cómo está formado? ¿Cómo se hizo ese fármaco? Es nuestro fármaco el algoritmo. Nosotros lo vamos a aplicar en un paciente después. Así que un poco ese es mi consejo.
Gracias por la pregunta, muy buena. ¿Qué más? Tal, buen día. ¿Qué tal? Muy buena la charla, gracias. Gracias. Tengo una duda. Usted hace inteligencia artificial, o sea, usted no recibe a alguien que le vende, usted Sí, crea, sí. o sea que usted le vende a sus colegas. Humildemente. ¿Cómo es la Hago, integración? humildemente. ¿Cómo es la integración en el sitio de trabajo? Sí, ¿Cómo sí, realmente buenísimo. le creen lo que genera? Sí. ¿Y cómo se integra? Buenísima la pregunta. Estos desarrollos tienen que pasar por una fase inicial que, como toda investigación, debe ser aprobada por un comité de bioética institucional. Nosotros en los lugares donde trabajo tenemos uno propio y si no se busca uno externo que autorice ese uso en una fase, primero para crearlo y usar el dataset, ¿no es cierto? Que alguien nos dé el ok para un uso correcto de las imágenes que están disponibles. Y eso ya te ampara porque vos vas a usar en un contexto institucional, intramuros, in-house, como decía Guillermo, el modelo, y el modelo uno lo ve performar en la parte de validación, no solo con, antes vimos la performance con las métricas, los números, y después los colegas en la prueba de concepto, y después cuando uno lo valida todo el tiempo, te hacen una devolución continua del funcionamiento. Así que un poco ahí está la aceptación. Pero es todo un trabajo, es muy bueno eso que planteás. Porque insisto que fue uno de los ejes temáticos del último CADI, la implementación. Vieron que yo decía no estamos en el laboratorio mucho. Entrenamos, validamos. Cuando vamos a desplegar, implementar, hacer el deployment de estos, digamos, productos, es muy costoso. La integración, que seguramente un poco también te referías a eso, a la infraestructura disponible, no es tan fácil. Nosotros tenemos estrategias que estamos probando, ya no de acceder al PACS directamente, sino a lo que está en la pantalla. ¿Sí? Y estamos trabajando con eso. Que te interesado después se charla. Para facilitar un poco, o sea, lo que está viendo el radiólogo debería ser lo que está viendo el modelo. Como un asistente humano al lado tuyo. Lo está viendo igual que vos. Obviamente no lo va a ver con una cámara en la pantalla, pero está viendo lo que está en la pantalla. Y ese descalce, suponemos que va a facilitar, suponemos. Y todo, por supuesto, dentro del cuidado de los datos y lo que ya charlamos al principio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cuidar la privacidad, como cualquier protocolo de investigación. Todo parte de esa manera y después en el día a día, una de las soluciones que encontramos al uso es esa. Es tratar de que en la medida de lo posible el DICOM se use cuando es necesario. No siempre es necesario el DICOM. Pero, Ariel, puede generar polémica eso, pero es así. Sí, claro. Créanme que es así. Bueno, o no me crean, háganlo, qué sé yo. Yo les digo lo que vivo, lo que hago. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para cerrar. Hola, doctor. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Gracias. Yo quería hacer una consulta Sí. más con respecto al tema de la legalidad. Sí. Por ejemplo, yo me dedico a la parte de mama y Ajá. en muchos centros se utiliza la doble lectura, ¿sí? Bien. En algún momento, por ejemplo, ¿qué perspectivas con respecto a informes de mamografía podría uno colocar que fue una doble lectura supervisada por inteligencia artificial? Sobre todo en mamografía, donde se ha demostrado Sí. que hay un alto rendimiento, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Sí, genial. No es un tema que yo haga, imágenes mamarias. Sí, trabajo en centros que se hace mucha imagen mamaria. Por ejemplo, en el Instituto Alexander Fleming se hace un montón de imágenes mamarias. Hay asistencia por modelos de IA comerciales. Entonces, conozco por estar, no porque yo haga imágenes mamarias, pero sí conozco el lado de la IA en la imagen mamaria, ¿no? Hay un artículo muy reciente, lo podemos buscar, sobre un estudio que en Noruega, si mal no recuerdo, doble lectura versus un humano e inteligencia artificial. Y para las mamas densas, un humano e inteligencia artificial fue mejor que dos humanos.
Te lo resumo así y tal vez haya algún detalle que se me esté escapando. Para mamas más adiposas o grasas, el humano anda bien, lógicamente, se ve un poco mejor en lo que yo aprendo de ustedes, ¿no? Y el modelo andaba igual de bien o un poco menos. Resumen, tal vez empieza a aliviar la doble lectura. Este es un artículo muy nuevo, perdón que no recuerdo bien el origen, si no lo busco ahora, de Noruega, que justamente toca ese punto crítico que vos mencionás. 2 humanos, doble lectura, versus 1 humano y la IA. Igual performance, igual rendimiento o mejor. Entonces, por ahí alivia un poco, da lugar... Ese es otro tema, y ya sí, voy a ir cortando, no quiero demorar, pero ese es otro tema que me dejas ahí picando, y si no te respondí, decime, pero ¿la IA entonces que nos va a sacar más trabajo o nos va a dar más trabajo? Es otra pregunta, ¿no? Yo ahí tengo mi opinión, humilde opinión. Cuidado con, entonces voy a informar 500 estudios por hora, digamos, ¿no? Cada uno sabrá qué hacer con eso. Todos somos responsables, tenemos que cuidar al paciente. Y tal vez nos debería aliviar un poco más para la interacción con un colega, para preguntarle una duda que teníamos, para hablar con el paciente, para darle la mano, no sé, hacer la medicina que ustedes crean mejor, los que hemos estudiado medicina, que cada uno sabrá sus motivos y en su acción. Pero digo, entonces si hago doble lectura, tardo más, ahora tardo menos, ¿qué informo más? Bueno, ahí hay que encontrar un equilibrio, ¿eh? Porque hay un límite. La IA no se va a cansar nunca, creo, pero el humano sí. Y no, entonces, informo 500, la performance capaz que va a bajar, ¿me explico? Y tal vez nos dé lugar un poco para salir del burnout, salir un poco a interactuar con colegas, hacer un extra en un ateneo, dar un poquito más de calidad al cuidado del paciente, más que cantidad, ¿no? Eso es una charla para otro encuentro también. Pero me lo dejaste picando porque si yo estoy del lado de adentro de la IA, no se crea que estoy del lado de superproducción y entonces la IA nos va a acelerar por 1000. No. Mejor calidad. No sé si te respondí la pregunta de... Pero justo, es nuevo, lo estuve viendo hace poquito. 2 humanos versus 1 humano en la doble lectura con IA, digamos. Performa muy bien. Uno de los modelos yo creo que es de una de las marcas comerciales más conocidas, ¿sí? Casi seguro. Pero no la voy a nombrar para que no piensen que tengo un conflicto de interés. Sí, una preguntita Sí, más para Chiro, terminar. sí. Un poco lo que viene con la pregunta de la doctora es la legalidad y si tiene que... Bueno, legalidad, claro, no Sí, respondí sí. eso. Tiene que ver el tema del consentimiento informado, si el paciente acepta que su estudio sea pasado por la IA y si en el informe debemos declarar y qué legislación tenemos. Está Sí, muy verde eso. Muy ya lo verde, sabemos. sí. Siempre creo que cuando me preguntás te respondo eso. Y además yo no estoy especializado en ese tema puntualmente, así que voy a hablar ya, digamos, sin estar involucrado seriamente en la parte legal de la IA. Lo hace otra persona, obviamente, yo no. Pero, por ahora la responsabilidad es toda nuestra, ¿no? Lo voy a responder así, es toda nuestra. Con lo cual, si vos decís, usé IA o no, está bien, si fue verdad. En mi opinión, estoy hablando por mi opinión, porque no está escrito eso, de momento. Al menos que alguien lo sepa. Que sí tenés que poner qué software usaste y qué versión. Escuché a un colega en el último CADI con la misma pregunta. Nos comentaba que en su lugar de trabajo en Estados Unidos no lo hacen, no lo ponen. Por este mismo motivo también. Que no estarían obligados a hacerlo, a ponerlo, y sigue siendo la responsabilidad del que firma. Pero tampoco lo impide, digamos, decir, fui asistido por inteligencia artificial. También es la verdad. El modelo de inteligencia artificial me permitió encontrar tal diagnóstico bajo mi supervisión. Así que sí, lo legal, yo, insisto, no me dedico a eso. No voy a hablar en profundidad de eso porque no me dedico a eso. Sí, a toda esta parte técnica. Pero de momento hay que trabajarlo más. Y va a ser difícil que nos desliguemos de la responsabilidad. Y no sé si nos conviene desligarnos de la responsabilidad. Miren, en mi opinión, porque en el momento que uno delega la delegación intelectual, ¿qué lugar vamos a tener entonces?
Ojo con eso. Y hay que ver si el paciente quiere. Hago esto y ya corto. Hay que escuchar al paciente también. Si quiere que, digo, si nos vamos al otro extremo, ya no es si uso o no uso, si solo fue la IA lo que lo vio y delegamos absolutamente nuestro proceder médico, hay que ver si el paciente quiere eso. Hoy de momento, yo doy este ejemplo y siempre va a haber discusión, los aviones siguen teniendo un piloto humano. Y el piloto automático, que vamos a decir es una inteligencia artificial, con sus características específicas para algo, o sea, resuelve intelectualmente lo que hace un humano, está hace muchos años. Ustedes saben que despegan solos, los aviones vuelan solos, aterrizan solos. Sin embargo, sigue habiendo, tal vez por cuestiones legales, no creo que una empresa no esté calculando cuánto le cuesta un piloto, pero hay una cuestión humanística, ¿no? Una cuestión humanística. El que está piloteando ese avión se juega el pellejo con vos. No es lo mismo que el cálculo algorítmico que haga una computadora a ver si estrella el avión acá o lo estrella allá, si pasa algo, ¿no? El tipo que está piloteando se la está jugando. Digo, es humanístico, tan humanístico digo como el proceder médico. El humano del otro lado sabe que hay un humano de su misma especie. Es otra charla también, ¿no? Más filosófica, estoy entrando en eso. Pero digo, cuidado con la delegación absoluta. Entonces, si ponemos o no que lo usamos, mi opinión no estaría mal. Puede tener un toque hasta de marketing para el lugar, como no. Está acompañado, es la verdad, es una asistencia, es un plus. Pero el humano fue el que decidió y firmaste vos. Por ahora la firma es nuestra. Entonces, y si uno dice, ¿y si salen todos informes uno atrás del otro? Y bueno, ahí está la delegación intelectual. No solo con radiología, en medicina en general, sino en todo. Cuidado con eso. Es otra charla, ¿no? La delegación. Le delegás todo. ¿Qué lugar nos queda a nosotros, ¿no? Y por ahora no lo va a hacer tan bien. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por tu tiempo. Placer. Y bueno, un aplauso. Realmente muy bueno. Gracias. Gracias.